Con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, miembro del Comité Político del Gobierno de Gabriel Boric, Antonia Orellana, esta mañana acá en Mesa Central. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, Iván, buenos días. Vamos a... Sí, será un poco fuerte la señal, pero estamos corrigiendo la ministra, así que no va a haber ningún problema. Oiga, me preguntaba yo cómo habrán dormido los ministros del Comité Político, incluida usted, porque igual es un día importante hoy con lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, ¿no? Como agüita porque hice ejercicio, pero es que efectivamente estamos atentos. Oiga, ya, ¿y qué espera que pase hoy día en la tarde? No sé si es Tarde-noche, el digamos. momento de hacer vaticinios, tal como señalaba la vocera Camila Vallejo ayer. Nosotras esperamos que hoy día los parlamentarios y parlamentarias voten en forma responsable. Creo que no puede ser, digamos, la estabilidad económica del país el espacio para el que hacer gallitos con el gobierno. Y ahí tenemos, digamos, una posición que es clara, que es que llamamos a rechazar el proyecto de Giles y Alinco y aprobar el retiro, la alternativa responsable del retiro que ha planteado el gobierno. ¿Qué pasa si se aprueba como lo llama usted, el retiro de Giles y Alinco? Vamos a estar en una situación compleja, lo que ha señalado el ministro Marcel y distintas, digamos, economistas y órganos, es que podríamos llegar a entrar en una espiral inflacionaria. A mí me parece bien importante porque la gente de mi generación hacia abajo Sí, pues, eh, no tiene mucho recuerdo de lo que significa la inflación. claro. Creo que no ha faltado un poco de quizás de educación cívico-económica para entender las verdaderas consecuencias de cuál es la inflación. Y ahí yo quiero recalcar lo que he insistido en varias ocasiones. Las más afectadas son las jefas de hogar monomarentales, que pagan la olla sola y que llegan al kiosco, llegan al negocio y aquello con lo que antes podían comprar la cuestión mediante el aceite, pero se va disminuyendo el poder adquisitivo. ¿Ya? Y el espiral inflacionario en el que podríamos entrar es un espiral inflacionario que sin duda compromete también aquello que podemos hacer como gobierno. Entonces aquí también involucra un llamado a la responsabilidad a quienes se han denominado a sí mismos oficialistas. ¿Y por qué eso no ha calado en algunos miembros de los que, como usted dice, se han denominado oficialistas? Porque en rigor yo entiendo, uno entiende la popularidad que tiene una cosa como repartir plata de las AFP, digamos, pero por otra parte los efectos son muy complicados desde el punto de vista político y también, como los describe usted, desde el punto de vista económico, incluyendo que se ponga en riesgo el programa del gobierno, que ha sido como medio sacrosanto en los últimos meses. ¿Por qué eso no ha calado en algunos parlamentarios? Yo creo que es importante reconocer que los parlamentarios y parlamentarias están sujetos a una fuerte presión ciudadana. Yo misma lo he visto desde que, digamos, entré al debate para decir que había que rechazarlo. Eh, Efectivamente, digamos, es muy difícil plantear una posibilidad que se vea tan atractiva como con un clic poder retirar 500.000 pesos, ¿cierto? Sí, po. Pero creo que los parlamentarios y parlamentarias también tienen una responsabilidad, ya que tiene que ver con la estabilidad del país, que tiene que ver con el programa de gobierno, y ahí efectivamente la presión de las personas es muy fuerte. Y ahí creo que está muy claro y ya está bastante visto en las encuestas que las personas tienen claro que el retiro va a aumentar la inflación, que el retiro puede dejar como en una situación muy mala a quienes ya tenían pocos recursos para poder jubilarse, pero aún así insisten. Y entonces aquí yo creo que hay un Mm. problema de fondo, ¿cierto? Que el telón sobre el que se está dibujando este escenario, que es la falta de credibilidad del sistema de FP. Ya, esa puede ser una Esto hay, posibilidad, la sí. posición nihilista que hay tiene que ver con prefiero tener yo la plata que las AFP. Y en eso, como gobierno, digamos, hemos dado dos señales muy claras. Primero, que vamos a ingresar cuanto antes la reforma del sistema de pensiones y en Ujú. segundo lugar el proyecto de gobierno que busca garantizar la inexpropiabilidad de los fondos. A propósito de eso, es interesante lo que plantea el ministro Jackson ayer en términos de que ese proyecto de reforma, para ser inexpropiables los fondos, también elevaría los quórum más explícitamente, porque hay una discusión respecto de si tienen que ser 2/3 o 3/5. Hay un fallo del Tribunal Constitucional en eso, pero bueno, estamos viendo que los diputados hacen lo que quieren. Pero elevaría el quórum de los 2/3. ¿De qué manera se podría hacer eso? ¿Sabe usted? ¿Ah? Bueno, porque es una reforma constitucional.
Ya, o sea, Efectivamente le sube la exigencia a futuro retiro, pero eso también está sujeto a la interpretación que haga la mesa de la Cámara. Nosotros como gobierno interpretábamos que de acuerdo a, digamos, lo que pasó en el periodo anterior del Congreso, este retiro no debió haber pasado a trámite, la mesa de la Cámara opinó algo distinto, ahí, digamos, mm, es un órgano autónomo, pero efectivamente la vía constitucional siempre sube los quórums. parlamentarismo de facto que le llaman, ¿o no? Yo no creo que estemos en una situación de parlamentarismo de facto, no es el Congreso el que está llevando la agenda de gobierno. No, no ha sido así en este caso, o sea, obligó al gobierno a claudicar en el tema del retiro, digamos. Yo creo que decir que el gobierno claudicó es una opción bastante, digo, usted puede decir lo que quiera, igual, pero me parece que es una opción arriesgada. Lo Ya, que a ver, había era ya, un ya. retiro total y también habían solicitudes de que nosotros incluyéramos en el proyecto de ley fondo de libre disposición. Ya, A eso no se accedió. ya, ok, ya, sí, da lo mismo que para qué nos Y vamos a enredar en también las el palabras, digamos, ejercicio, una pero de las cosas que más se nos criticaba siempre era que no encontrábamos puntos medios. Yo creo que el Fondo de Alternativa Responsable al Retiro es efectivamente un punto medio que conserva, digamos, la preocupación por la inflación y que también acoge la gran necesidad que hay después de unos 2 años de crisis muy fuerte. ya, perfecto. Usted dice eso no es una claudicación y me parece, recojo el punto. El problema es que es quién maneja la agenda, porque usted dice el gobierno es el que está manejando la agenda. ¿De qué manera lo está haciendo? O sea, antes de que entráramos esta semana en el quinto retiro, tuvimos la aprobación del mecanismo del MEPCO. Me parece que eso fue efectivamente un proyecto que ingresó el gobierno. Estamos preparando los diálogos sociales para la reforma de pensiones y estamos preparándonos para introducir la discusión respecto al salario mínimo. Ujú. Estamos con la ministra de la Mujer, de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, otra cosa que me llama la atención en el tema del quórum es que cuando el gobierno dice que para futuras reformas el quórum debe ser 2/3, eh, y de hacerlo de manera más explícita, de modo que sea que haya menos espacio para la interpretación de la mesa o de la sala de la Cámara de Diputados, como ha sido hasta ahora, eso no conversa muy bien con lo que se está aprobando en términos, básicamente por el mismo sector político, en la Convención Constitucional, donde se está aprobando un sistema político, el primer acuerdo al menos había sido así, que le daba con 4/7 la posibilidad a la Cámara, al Congreso de los Diputados y Diputadas, la posibilidad de imponerse al presidente en materias como por ejemplo pensiones o como por ejemplo algunas otras que implican gasto fiscal. Es que el gobierno está ahora en la práctica cambiando de opinión respecto de lo que su mismo sector en la convención opinaba en torno a cuáles deberían ser las atribuciones de un Congreso de los Diputados y Diputadas. Me parece que es evidente que el gobierno tiene que regirse por las normas que están hoy y que la Convención Constitucional, de aprobarse el nuevo texto, tiene un espacio de vigencia que es futura. Mm. Digo, no veo cómo, si usted tiene alguna idea Iván, respecto a eso, pero no veo cómo nosotros podríamos funcionar con lo que está proponiendo hoy la Convención. Tenemos una Constitución que es la vigente, establece los quórums que tiene y una reforma constitucional plantea 2/3. No, pero si el ministro Jackson dice, ¿sabe qué? Parece conveniente que esto sea de 2/3. Digo, ¿por qué no sería conveniente que fuera 2/3 también en la Constitución, en la nueva Constitución? Porque son ritmos de discusión distintos, insisto. Si hoy, para dar las señales que se nos han, digamos, demandado respecto a la inexpropiabilidad de los fondos, se requiere ingresar una reforma constitucional, esa reforma constitucional debe ingresarse de acuerdo a los términos que establece la Constitución actual, y eso efectivamente son 2/3. Nosotros no podemos bypassarnos eso, por mucho que se esté discutiendo en la Convención. Ya, Son ok, tiempos distintos. ya lo entiendo. O sea, no es que el gobierno esté opinando sobre los 2/3, sino que dice esto es un hecho, es un hecho la causa, digamos. El quórum O de sea, 2/3. la interpretación de que el gobierno está opinando a través del ejercicio de acuerdo a las reglas que existen no la hice yo. No, la hice yo. El punto es que podría ser una opinión. Podría ser que el gobierno considerara que efectivamente para que el Congreso impusiera su opinión en una materia tan delicada como esta, que implica, entre otras cosas, gasto fiscal, aparte del tema previsional propiamente tal, fuera de 2/3. ¿Por qué? O sea, Porque el precisamente gobierno está tiene que viendo cuál es. gobernar y eso incluye las normas vigentes. Efectivamente, una vez se hagan los transitorios, si es que gana el plebiscito, el apruebo, una vez que se hagan los transitorios va a empezar la vigencia de las nuevas normas, pero nosotros, No, sin hasta duda, que sí. ello ocurra, tenemos que regirnos por lo que existe. Eso sería como decir que
como gobierno estamos a favor, no sé, de la subsidiariedad, porque nos toca implementar políticas que están de acuerdo a las disposiciones vigentes que son subsidiarias. Ah, ya, lo que pasa es que pensé que el ministro Jackson se refería a los 2 tercios porque como dijo que era para hacer más difícil una reforma constitucional como esta, pensé que era una opción del gobierno por elevar el quórum. La opción de introducir un proyecto de ley para la inexpropiabilidad fue explícitamente para introducir más garantías respecto a esta discusión. Vamos a introducir una reforma de pensiones y introdujimos ya un proyecto que tiende a la inexpropiabilidad de los fondos, para dar las señales claras de que los fondos son de propiedad de las personas. Estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, hay algunos que interpretan, lo decía Cristian Valdivieso en una columna en Exante esta mañana, que hay en algunos parlamentarios del gobierno, hay una especie como de corcoveo frente a lo que simboliza el ministro Mario Marcel, a lo que significa en términos de disciplina fiscal, en términos de responsabilidad presupuestaria, en fin. Yo creo que hoy como izquierda en general y centroizquierda también, que son los dos espacios que habitan en nuestro gobierno, tenemos una oportunidad muy importante que es mostrar que la izquierda, efectivamente, la responsabilidad fiscal sí es un tema que podemos abordar seriamente. Y en eso la presencia del ministro Marcel, su expertise, su prestigio es muy importante, pero no puede digamos, contra la inercia de un Congreso que lleva aprobando varios retiros. Yo entiendo que para varios parlamentarios es difícil, luego de haber aprobado 4 proyectos de ley, hoy día sentarse y decir que no, porque efectivamente tienen una conversación con sus electores que es previa. Nosotros ahí lo que le estamos pidiendo es la comprensión de las implicancias que tiene esto y por otro lado lo que implica también para nuestro programa de gobierno del cual ellos forman parte. En un gobierno de reformas, las reformas necesariamente pasan por el proceso legislativo. Y en un gobierno de reformas como el que se ha planteado el gobierno del presidente Boric, necesitamos trabajar en conjunto con el oficialismo en el legislativo. Eso quedaría en un pie muy difícil de aprobarse el proyecto de Giles y Alinco. Claro. ¿Cuán difícil sería para el ministro Marcel, por ejemplo? En términos Yo de... hasta donde yo sabía, el ministro Marcel no era el encargado de la relación con el Congreso. No, claro, pero tiene que llevar adelante reforma tributaria, en fin, varios proyectos, o sea, es súper importante y además Y para eso vamos a iniciar un proceso de diálogo que va a incluir a todos los sectores, porque efectivamente ya están los grandes lineamientos de la reforma tributaria, eso se hablaron en campaña, que tienen que ver con una mayor redistribución y justicia, ¿cierto?, en el gasto tributario y en la recaudación, pero ahora va a empezar esa discusión y va a ser probablemente una de las discusiones más importantes que tengamos este año. El llamado a sus parlamentarios entonces es a la responsabilidad. A la responsabilidad con el país, pero también con el gobierno. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, esta mañana acá en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.